Tres. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar una entrevista con el ingeniero Noel Bejarano Lara. El día de hoy le voy a hacer unas preguntas acerca de lo que viene siendo paradigmas de, ¿cómo se llama? De creación de software. Conocemos Ok. que esta persona es un creador de software actualmente. Y bueno, la primera pregunta a la cual me gustaría realizarte es, ¿cuáles son tus proyectos más recientes en cuanto a la creación de software? Yo recientemente he estado trabajando más en software de desarrollo bancario, hablando específicamente de núcleos bancarios para el manejo de contabilidad, manejo de cuentas, alta de cuentas de ahorro, Ah, todo lo relacionado a las operaciones bancarias que generalmente tiene cualquier banco o neobanco actual. Si buscamos algo más específico, podría decir que los núcleos bancarios son parte de mi especialidad en backend y las APIs para consumo de servicios entre sistemas. bueno, y principalmente, ¿qué aspectos consideras que son necesarios tomar en cuenta para lo que viene siendo la creación de un software, ya sea de nivel empresarial o a nivel, pues, profesional, como lo viene Si, siendo si un software? consideramos, si consideramos la creación de software como una serie de pasos para obtener un resultado, digamos, algún sistema funcional, debemos de considerar ciertas fases que se deben de llevar a cabo. En ese entendido, lo que debe de suceder primero es un análisis y diseño, que se debe de llevar a cabo tomando los requerimientos de los clientes, Claro. sabiendo específicamente qué es lo que necesitan desarrollar o qué es lo que quieren, cuál es el problema al que le quieren dar solución con la herramienta que se quiere desarrollar. Una vez identificados los requerimientos y hecho una depuración de los mismos con historias de usuario o con casos de uso, posteriormente se pasa al diseño del sistema. En este caso, puede ser tanto desde un frontend en cómo se puede ver una interfaz de usuario hasta un backend en arquitectura. Entonces, una vez Espera, una vez delimitados los requerimientos, espera. Eh, entonces, considerando que tenemos ya un diseño desde el frontend hasta el backend, es cuando estos requerimientos se depuran y se le pueden pasar a un desarrollador. El desarrollador ya teniendo la idea principal de qué es lo que se quiere hacer y teniendo los insumos necesarios, al menos en una primera iteración de cómo es que se va a desarrollar el software, entonces puede empezar a desarrollar, ya sea creando un repositorio en GitHub para empezar a meter sus primeras versiones de código. Esto con la intención de llevar un correcto seguimiento de cómo es que se van versionando cada parte del sistema que se quiere desarrollar. Y por último, cuando se ha completado, en un caso ideal, en un camino feliz, entonces se entiende que posterior a esto, terminan los requerimientos, se cierran las versiones y en todo caso, dependiendo de la funcionalidad, se puede o desplegar en algún servidor o utilizar como una aplicación de escritorio, e incluso una aplicación móvil sin conectar a servidores, pero todo depende del diseño, del análisis y diseño que se haya llevado a cabo. ¿Y Entonces, cuánto? Ah, dada esta premisa de cómo es que nosotros eh, queremos desarrollar software y qué es lo que se necesitaría para empezar a hacerlo, pues necesitamos primero entender todas estas fases, desde un análisis y diseño hasta un desarrollo y por último un testing, que también es importante. ¿Por qué? Porque al terminar el desarrollo se entendería que nuestro sistema puede llegar a sufrir algunas vulnerabilidades en cuanto a seguridad o en cuanto a carga del sistema. Entonces, el testing o las pruebas son necesarias para que estemos asegurando que el sistema va a cumplir con estándares que, por ejemplo, la empresa o el cliente nos esté pidiendo. Entonces, para empezar en el desarrollo de software se necesitarían esas tres fases, tener un entendimiento completo de esas tres fases, independientemente de las tecnologías, independientemente de las habilidades o cualidades de los desarrolladores, diseñadores, arquitectos o testers.
Y tomando en consideración lo que viene siendo, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, ¿tú considerarías que la mejor opción para lo que viene siendo seguridad en cuanto a en cuanto a un software desarrollado, crees que sería la mejor opción utilizar un CAPTCHA? ¿O cuáles medidas de seguridad recomendarías tú utilizar para lo que viene siendo diseño de software o páginas dedicadas al ámbito empresarial? El reCAPTCHA realmente solamente se utiliza para evitar la intrusión de bots en sistemas de logueo, digamos, de alguna aplicación en específico. ¿Para qué? Para evitar que precisamente algún bot entre, se registre y tengamos robots manipulando los sistemas. Entonces, yo consideraría que CAPTCHA no es como la cúspide de la seguridad informática, hablando específicamente de alguna, de alguna fase como de logueo en algún sistema, pero pues todo depende de lo que quieras, de lo que quieras asegurar, en este caso el insumo, los datos, la información importante de los clientes. Si nos vamos a un ejemplo un poco más cercano a lo que yo he estado manejando, pues sí, hay captchas en todos los logueos para evitar la intrusión de bots, para cuando quieres evitar que haya ataques de DOS, por supuesto. Pero yo pienso que, al menos en mi campo, en el ámbito bancario, la información es como es dinero, entonces la información es bastante valiosa para los bancos y en este caso no se pueden llegar a filtrar información sensible de los clientes como datos bancarios, digamos, tarjetas de crédito, nombres, direcciones, porque todo lo hace susceptible a que si alguien tiene acceso a esa información puede vulnerar los sistemas de recuperación de contraseñas de algún sistema de logueo. Dígase que, por ejemplo, digamos, un famoso hacker, ¿no? Pueda llegar a obtener información sensible de un cliente como su dirección de correo electrónico y algunos datos importantes como su dirección personal, pueda estarlo revisando constantemente para ver cuáles son estos patrones o información con la cual pueda definir una contraseña y por lo tanto utilizar los sistemas de recuperación de contraseñas de la página del banco, digamos. Entonces, si se obtiene esa información y se van haciendo pruebas o si incluso se pueden llegar a programar robots para que hagan y generen muchas contraseñas, entonces se tendría acceso y se vulneraría el sistema para poder entrar a cuentas bancarias y eso es un problema reputacional para el banco importante. Entonces, yo pienso que CAPTCHA no es una manera de seguridad una manera de mantener seguro un sistema muy importante Muy o muy efectivo. relevante, simplemente es un filtro. Si hablamos de alguna que realmente pueda llegar a surtir efecto, digamos una encriptación De datos. sobre contraseñas, en donde, por ejemplo, y no tanto contraseñas, hablemos de datos como tarjetas de crédito. Hay una funcionalidad en la que estoy trabajando precisamente donde se utilizan tarjetas de crédito o de débito, no importa, pero se utilizan números de tarjeta y estos números de tarjeta no pueden ir o viajar en sistemas de mensajería de modo tan sencillo como mandarle un mensaje a un amigo o a otro desarrollador. Lo que se tiene que hacer es encriptar este número de tarjeta antes de enviarlo por cualquier medio y esto se aplica al sistema. El sistema está facultado para recibir ese número de tarjeta, encriptarlo y mandarlo por el sistema al cual se vaya a enviar, por ejemplo, una cola de mensajería para que se reciba por otro y el otro lo desencripte con la misma herramienta para evitar que haya intercepciones en estos puntos y que alguien pueda tomar esa información y explotarla. Sí, bueno, y tomando en consideración como ya me comentaste, la fase de pruebas, cuáles consideras que fueron los aspectos los cuales influyeron tanto en el proceso de pruebas, tanto de una forma negativa como de una forma positiva en el proceso de creación de software? En cualquier aspecto que tú me quieras mencionar, desde seguridad hasta interfaz o algún ámbito en el cual se te haya dificultado a ti. Ciertamente en dificultad, si nos referimos a pruebas, las más sencillas son las pruebas de integración o unitarias. ¿Qué son estas pruebas unitarias o de integración? No, de hecho son diferentes. Las unitarias son para probar métodos o funcionalidades propias del código,
para ir probando función por función. Y por ejemplo, digamos, haya una función para iniciar sesión. Esta función para iniciar sesión toma un usuario y una contraseña y los compara contra una base de datos en la cual va a estar registrado este usuario y contraseña, por lo tanto va a dejar loguear al usuario. Entonces, una prueba unitaria sería probar que este sistema de logueo pues funciona efectivamente esta función. Le metes datos dummy, digamos datos de prueba, que incluso puedan llegar a romper alguna lógica de código que tengas, utilizar muchos caracteres o utilizar muchos números en el nombre de usuario, pero haces todas estas pruebas para que en todos los posibles escenarios rompas el código y veas cuáles son las vulnerabilidades que tienes y lo vayas haciendo más volumétrico en cuanto a la robustez de cómo es que se ataca a ese fragmento de código en específico. Luego tenemos pruebas de integración, en donde se prueba todo el conjunto de funciones que definen un flujo de sistema, digamos, desde un logueo hasta una creación de cuenta, va agarrando cada fragmento de código o cada funcionalidad y la va probando, interconectando cada bloque entre sí para ver cómo se comporta el programa en su totalidad. Luego tenemos el tipo de prueba que si bien no es complicada, si no se realiza de manera correcta, puede llegar a vulnerar mucho el cómo se ofrece un servicio de software, digamos, en un servidor. Y estas son pruebas de volumen, pruebas de estrés, en donde ingresas a un sistema o sistemas específicos que cargan y empiezan a hacer múltiples cuentas o múltiples pruebas de cualquier tipo para estresar al sistema. Y en cuanto se va estresando el sistema, vas dándote cuenta de cuáles son los puntos flojos en donde está cortando el servicio para decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar esta parte del código. ¿Para qué? Para que soporte tantos usuarios e incluso podemos darle un poco más de recursos a nuestros servidores como memoria, les podemos dar más capacidad de procesamiento, pero el hecho es hacer pruebas de estrés y pruebas para ver la volumetría de cuántas peticiones se pueden hacer a un servidor para saber si en algún momento podemos evitar un ataque de DOS, ¿no? Donde básicamente se envían millones de peticiones a un servidor para evitar o denegar el servicio y tirar el servicio por ciertas horas, incluso días, semanas, horas. ¿Para qué? Para que pues en este caso los hackers lo que hacen es básicamente hacer la denegación de servicio para pedir un rescate, pero en este caso haciendo estas pruebas de manera rutinaria y viendo cuáles son los puntos flojos del sistema, puedes evitarte muchos problemas, pero también llega a volverse un problema no tanto como de la capacidad del sistema, sino como de cuidar cierta información. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que puedes evitar, por ejemplo, si digamos trabajas en una empresa importante, donde esta empresa tiene una política de no publicar en redes sociales que precisamente estás conectado con la empresa. ¿Para qué? Para evitar que cualquier persona se entere que tú eres un usuario de esa empresa y diga, oye, ¿sabes que puedo explotar a este usuario para poder entrar información importante de la empresa? Entonces, lo más complicado a lo que me ha tocado enfrentarme, pues son estas pruebas de volumetría, porque ciertamente nunca sabes cuán suficiente puede llegar a ser un sistema en cuanto a su alojación en servidores para que puedas evitar un ataque de DOS, por ejemplo. Y pues tomando en consideración, ya que andamos platicando sobre lo que vienen siendo las pruebas, ¿consideras que, por ejemplo, hacer pruebas las cuales estén a la magnitud de, por ejemplo, si tú tienes un sistema y dicho sistema simplemente lo estás probando tú, pero lo quieres probar por ejemplo, 1,000 personas, ¿crees que dichas pruebas, dicha clase de pruebas puede llegar a un degradado o una baja de calidad de lo que viene siendo el software? No, realmente hablar de pocos usuarios como 1,000 es insignificante. Realmente tú incluso podrías llegar a crear, digamos, usuarios ficticios en la cantidad que se te ocurra. Y digamos que 100,000 peticiones es en ocasiones hasta normal para algunos dominios. Entonces, si vemos la practicidad de tener una prueba que nos arroje resultados y métricas en donde nosotros podamos evaluar que el sistema en efecto está funcionando como debe,
son pruebas de millones de usuarios, y esto hablando de servidores, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay aplicaciones en las que, por ejemplo, y pensando también en que tal vez hay aplicaciones que no necesariamente tienen muchos usuarios, sino más bien aplicaciones en general, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. Pensemos en aplicaciones por ahora web, en donde si quieres hacer una prueba grande como de 1000 personas, realmente no estarías estresando tu sistema, al menos para una alojación en un servidor común. ¿Por qué? Porque un servidor común puede llegar a alojar cientos de miles de peticiones, porque así se ha venido manejando como los sistemas en general. Pero en este caso, yo considero que si quisieras estresar a tu sistema lo suficiente para obtener información que sea relevante para poder tener métricas que te ayuden a ti a reforzar tu sistema, sería con cientos de miles de millones de pruebas de diferentes escenarios. Pero para eso generalmente siempre hay un equipo de testing conformado por varias personas en donde hay algoritmos de prueba, algoritmos de creación de usuarios, donde rompes y tratas de hacer que todo se quede hasta las pruebas y las pruebas aseguren la calidad del software antes de que salga. Bueno, y tomando en cuenta ya lo que viene siendo el desarrollo de un software apto, ¿cuál consideras que para ti es de los mejores lenguajes o de los lenguajes que te ofrecen una mejor experiencia para, por ejemplo, el desarrollo de un software a nivel empresarial? O, por ejemplo, ¿cuál consideras también que es el mejor software de desarrollo o los IDE de desarrollo, los cuales te pueden servir más para proyectos o softwares dedicados a un ámbito profesional? ¿Cuál consideras tú? Eh, Al hablar de escoger un lenguaje de programación, independientemente de un IDE, ¿no? Pienso yo que es una pelea que jamás se puede ganar. ¿Por qué? Porque cada lenguaje, framework de trabajo está dedicado o hecho para solventar un problema en específico. ¿Y a qué voy con esto? A que si vemos las dos vertientes, tanto lenguaje de programación orientado a objetos o lenguaje de programación estructurado, pues ciertamente tenemos contendientes muy importantes en esos ámbitos, ¿no? Si me hablas de orientado a objetos, claramente tenemos un Java, que es un lenguaje de programación bastante robusto, en donde ya hay tanta documentación y tantos frameworks que se manejan, que puedes llegar a hacer cosas inimaginables con código, pero lo que hace difícil a Java es la sintaxis y lo complicado que puede llegar a hacer desarrollar una sola funcionalidad. ¿Por qué? Por tantas cosas que tienes que integrar al código. Si hablamos de código estructurado, pues tenemos al mejor contendiente que es C, y en algún momento también en el pasado teníamos a Pascal, pero pues si hablamos de lenguajes de vanguardia, pues me referiría a esos en este momento. Entonces, no se trata como de cuál es el mejor lenguaje empresarial, sino en la situación empresarial en la que te encuentres, cuál es el ¿Cuál que es más mejor se factible? adaptaría. Ándale. Hay que considerar cuál es un poco más factible de utilizar, ¿no? Tomando en cuenta. Entonces, claro, sí. Entonces, pensemos en que, por ejemplo, tienes una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. Ciertamente, si quieres tener un sistema un poco más robusto donde le puedas dar más soporte al lenguaje o a los sistemas o a las aplicaciones, pues ciertamente tienes muchas vertientes. Tienes C Sharp, tienes Java, tienes JavaScript, tienes las diferentes divisiones de JavaScript que pueden ser Node, que pueden ser em, Atom, cualquier cosa que te pueda ayudar a ti a solventar algo bastante rápido, pero que se mantenga en una documentación estrictamente innovadora o que se mantenga por la comunidad, pues te permite a ti ser versátil con lo que quieres desarrollar. Entonces, considerando eso, pues también tienes que ver a qué ámbito vas a también a pegarle, ¿no? Y digamos, si hablamos de videojuegos, pues obviamente tenemos a C, tenemos C Sharp, generalmente pues son lenguajes que se adaptan bastante bien a esto de vectores o al desarrollo de videojuegos que claramente toman muy en cuenta esto de las físicas.
Entonces, si consideramos eso y vemos como el panorama de los lenguajes que ciertamente han estado saliendo, y hablando específicamente de México, digamos un poco de la India y de Estados Unidos, Java es como lo de siempre. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tan grande y extenso con tanta documentación que te puede ayudar a cualquier tipo de problema, que ciertamente desarrollar cualquier cosa se vuelve sencillo. Y si hablamos en lenguaje estructurado, pues C nos puede ayudar siempre, claro, pero yo creo que es más bien como identificar. Es justamente esta parte que mencionaba hace unos momentos sobre el análisis y diseño, en donde tomas los requerimientos del cliente y te das cuenta de que basado en esos requerimientos y al pasárselos a tu desarrollador cuando has hecho un diseño, el desarrollador debería como decidir y decir, una vez identificadas las necesidades del cliente, pues digo, dependiendo qué es lo que quiera hacer, es a las tecnologías a las que me tengo que adaptar. Y es como las empresas hacen el reclutamiento. Si van a hacer un desarrollo eh, sobre algún sistema de gestión, pues buscan desarrolladores en Java, buscan desarrolladores en programación orientada a objetos. Si van a hacer desarrollo de aplicaciones móviles, pues buscan desarrolladores de aplicaciones móviles en iOS, en Android. Si quieren hacer aplicaciones de escritorio, pues buscan desarrolladores que estén un poco más adaptados a tecnologías antiguas, porque generalmente como que las aplicaciones web ya son más emergentes que las aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio se manejan en casos muy específicos. Digamos, el manejo de gestión que tiene Pemex está programado con lenguajes antiguos, pero que funcionan. Y las migraciones entre sistemas entre lenguajes puede llegar a ser bastante costoso para las empresas, por lo que es más viable mantenerse en una sola tecnología, y eso hace que la tendencia de la utilización de un solo lenguaje de programación se vaya haciendo más grande Más en la gráfica. exponencial, ¿no? Entonces, o sea, era más famoso, básicamente. Y en este caso, si ya hablamos como de diferenciar entre qué es lo mejor y qué es lo peor, pues yo ciertamente pienso que lo mejor es lo que está establecido en una comunidad con mucha documentación, con información en que puedes encontrar en cualquier lugar. Y lo más riesgoso, no diría peor, sino más riesgoso es empezar a adoptar tecnologías nuevas o emergentes de los últimos años que tal vez casi nadie sepa utilizar y para la cual todavía no hay un sector de información considerable o un acervo de documentación que te pueda apoyar a solventar cualquier problema que se te presente cuando desarrolles sistemas. Y hablando un poco más del lado de IDES, ciertamente este no es un tema como de practicidad. Ciertamente cualquier desarrollador podría hacer cualquier sistema en un editor de texto. Claramente hay desarrolladores que desarrollan en bloc de notas, hasta los que desarrollan en VS Code con un montón de plugins, ¿no? Pero depende mucho de las empresas. Las empresas generalmente deciden con qué quieren que desarrollen sus desarrolladores. Hay unas que le dan libre albedrío a las personas y les dicen, pues puedes utilizar el que más te guste, el editor de texto que más te guste, pero ten en cuenta que debes de tener un control de versiones en algún sistema de control de versiones, ya sea GitHub o GitLab. Entonces, considerando eso, pienso que depende mucho de la empresa. ¿Por qué? Porque hay empresas que utilizan más Visual Studio Code, hay otras que utilizan más algunos IDEs propietarios como el DevC++, o hay otros que generalmente utilizan editores de texto sin motores, pero también hay un tema de licencias con los sistemas IDE. Entonces, depende mucho de la empresa en ese sentido. No hay como un mejor o un peor, sino más bien a lo que se adapte el desarrollador. Y bueno, principalmente pues en el ámbito en el que tú te encuentras trabajando, como ya me comentaste, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para el desarrollo de software para a nivel empresarial, como ya me lo mencionaste, en un ámbito bancario? Ciertamente son bastantes. Si me lo preguntas, que yo utilice, porque a nivel empresa hay muchos equipos y todos utilizan herramientas diferentes, pero los que yo utilizo frecuentemente son como interfaz de desarrollo IntelliJ IDEA,
como sistema de gestión de versiones GitHub, como sistema para despliegue de aplicaciones en servidores utilizo Jenkins. Esto alojado tanto en Amazon Web Service como en Azure, Microsoft Azure. También utilizamos mucho para soporte a la producción. AppDynamics, Splunk para el versionamiento y los logs e incidentes. Y ciertamente Git Bash también. Y hay una herramienta propietaria bastante interesante con la que desarrollamos APIs que se llama MuleSoft, Anypoint Studio, que es propietaria y que tiene una licencia y certificaciones bastante costosas y difíciles, pero en general es como lo que utilizo. Bueno, y como última pregunta, ¿en qué ámbito te especializas tú, tomando en consideración que ya me comentaste que trabajas en el desarrollo de software? ¿En qué ámbito consideras que te especializas un poquito más, ya sea en cuestiones de seguridad, en cuestiones de desarrollo o en cuestiones de reparación de errores? ¿En qué área te consideras que estás más especializado o más capacitado, por decirlo así, dentro de tu área? Ciertamente, yo he estado siendo desarrollador los últimos meses, porque antes de ser desarrollador directamente formaba parte de los equipos de análisis y diseño. Yo depuraba requerimientos de los clientes, hacía diseño de software, no necesariamente programación, sino más bien como qué es lo que el programa iba a hacer o el sistema. Entonces, siento que todavía tengo algo de especialización en análisis y diseño de software, desde arquitectura hasta diseño de interfaces de usuario, digamos. Pero últimamente me ha estado gustando más el desarrollo. Entonces, siento que a pesar de que tengo más especialización en análisis y diseño, me he estado desenvolviendo bastante bien en desarrollo. Y también tengo un poco de conocimiento en testing, pero no lo domino todavía. Yo creo que el desarrollo es como a lo que voy a aspirar realmente mientras me mantenga en este nicho, ¿no? Y pues del único campo que desconozco casi por completo es de DevOps, eh, que es básicamente operaciones para desarrolladores, que es como desplegar o tener servidores o cargar las aplicaciones en servidores locales, todos estos procedimientos que le permiten al desarrollador tener herramientas para poder crear programas. Bueno, pues muchas gracias. Te agradezco el tiempo que has invertido en contestar mi entrevista. Espero no haya sido demasiado tedioso. No, Y para nada. pues muchas gracias por esta entrevista. No, a ti, muchas gracias y que tengas suerte en el nicho. Gracias.